El viceministro de Energía y Minas, Henry Luna, se mostró a favor de impulsar un hub portuario en el sur debido al desarrollo de nuevos proyectos mineros en dicha zona del país, entre ellos Corani, Los Calatos y Michiquillay. Luna sostuvo que hoy los puertos con los que cuenta el país dinamizan la exportación de minerales, pero no se darán abasto con el destrabe de iniciativas que se vienen en el futuro. Definitivamente se necesitan de un hub portuario en el sur. Ya existe un puerto que está en Arequipa, que es el que prácticamente abastece a Sauder y a todas las empresas mineras del sur, pero también se está hablando del puerto de Corío, que incluso podría ser financiado por Estados Unidos, que sería del nivel o de mayor nivel que el puerto de Chancay, señaló Luna. Luna contó que han tomado conocimiento en el MINEN que Shogun Hierro Perú está ampliando el puerto de San Nicolás Cenica para reforzar las exportaciones de minerales. Como se recuerda, Juan Carlos Paz, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, había comentado que la empresa minera mueve aproximadamente 20 millones de toneladas de mineral al año. El presidente del 14 Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores, ProExplo 2025, Walter Tejada, mostró su optimismo en la actual cartera de 75 proyectos de exploración. Podrían duplicarse a 150, si es que hay un trabajo conjunto entre el gobierno, las empresas y las comunidades de promover la inversión minera. El año pasado, alrededor del 22% de la cartera de exploración estaba en etapa de ejecución. Ha pasado un año aproximadamente y estamos en 39%. Es un avance que hay que saludar y es positivo, pero creo que podemos hacer aún mucho más. La cartera de exploración del Perú en este momento tiene 75 proyectos, según el Ministerio de Energía y Minas, que son proyectos que están entrando al portafolio o a la fase de perforación, y es lo que el Ministerio captura. Y en mi opinión, podríamos tener fácilmente 100 o 150 proyectos en esa cartera. Wow. Entonces, yo creo que hay un potencial Es el doble. Efectivamente, podríamos, yo creo, trabajando juntos, gobierno, industria, podríamos apuntar a que esa cartera crezca sustancialmente. Tejada sostuvo que de acuerdo a datos del Ministerio de Energía y Minas, respecto a los proyectos de exploración que ya están en etapa de ejecución a comparación del año pasado, es positivo. La razón: en el año 2023 la ejecución fue de alrededor del 22% de la cartera. En cambio, hoy, un año después, la ejecución se encuentra en un 39%. Alonso Marchena, jefe del programa de metalogenia del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMET, dio a conocer que viene trabajando en un nuevo mapa metalogénico del país que abarque no solo los minerales tradicionales, sino también a los minerales críticos y tierras raras que han cobrado relevancia en el contexto de transición energética. La cordillera oriental es donde estaría el mayor potencial por estos elementos de tierras raras, y no solo de tierras raras, sino también de otros elementos que son conocidos como litófilos, ¿no? Que es inclusive el litio en el sur de Perú, ¿no? Es cierto que la prospección de estos elementos, pues con las metodologías tradicionales, la geoquímica, ha reportado algunas anomalías en el centro y el sur del Perú, también algunas en la costa relacionadas a yacimientos de tipo ISG. Si bien Marchena reconoció que el Perú destaca principalmente por la minería tradicional de cobre, plomo, zinc, oro, plata en la cordillera occidental, dijo que en la cordillera oriental habría mayor potencial de tierras raras y otros elementos que son conocidos como litófilos, como el litio. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, sostuvo que actualmente la cartera de proyectos de exploración minera implica 75 iniciativas y una inversión de 644 millones de dólares. De dicho monto, la inversión del Reino Unido es de 25,8% o lo equivalente a 166 millones de dólares con 9 proyectos. En el caso de Canadá, detalló que la inversión es del 22,2%, lo que alcanza una inversión de 143 millones de dólares con 24 proyectos. El 48% del total de inversiones en exploración en el Perú
proviene de Reino Unido y Canadá. Otros países inversores en exploraciones en nuestro país son Brasil, con el 11,7% con 14 proyectos, y Suiza, con el 6,2% con 2 iniciativas. Así lo señaló el titular del MINEN. Mucho explicó que del total de 75 proyectos de la cartera de exploración, el 39% son de cobre e involucran 254 millones de dólares. Entre ellos se encuentran Esperanza, El Carmen, Antamayo, Silvia y Los Chapitos. Gisela Lombardi Velarde, gerente general interina de compañía minera Zafranal, afirmó que la empresa cuenta con el 40% de participación femenina entre sus colaboradores, lo cual es destacable debido a que el promedio de la inclusión en el sector apenas alcanza al 8%. Por otro lado, me gustaría recalcar que hoy en Zafranal el 40% de los trabajadores somos mujeres. Sabemos que integrarnos en el sector minero no ha sido fácil y que aún nos queda mucho camino por recorrer para que las nuevas generaciones de mujeres ingresen a su sector de manera natural. Asimismo, manifestó que el proyecto Zafranal se ubica en una zona semidesértica de la región Arequipa, lejos de centros poblados. Subrayó que tampoco hay áreas naturales protegidas ni comunidades indígenas alrededor respecto a la situación del proyecto. Recordó que desde el mes pasado está en fase de ingeniería de detalle. Alberto Landauro, decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería, afirmó que el trabajo en el sector minero se ha regionalizado, de modo que las empresas al momento de contratar dan prioridad a los profesionales de la región donde operan y los estudiantes también ponen sus expectativas en las operaciones mineras de su zona. De otras universidades, nosotros tenemos una empleabilidad del orden de 70, 80%, en otras están en 20, 30, porque el trabajo minero se ha regionalizado. Por ejemplo, los que salen de la Universidad de Arequipa, por decir, miran a Cerro Verde, ¿no? Y principalmente, y ya se ha saturado, ¿no? A veces necesitan especializados en automatización, por ejemplo. Pero ese joven que ha salido de esa región no está capacitado. Entonces ya llevan de otro sitio. Y así comienzan a ubicarse los que tienen más experiencia, ¿no? Landauro señaló que los egresados de la UNI mantienen una empleabilidad del 70%, a diferencia de otras casas de estudio que están entre 20 a 30%. Indicó que los que no logran un trabajo como tal se ubican en prácticas profesionales para completar su documentación de ingreso. A la fecha, 31 empresas mineras han financiado proyectos mediante obras por impuestos, siendo Antamina la que lidera con un monto estimado de 1.826.5 millones de soles, seguida por Sauder Perú con 1.133 millones de soles y Volcán con 113 millones de soles. De este resultado acumulado en 16 años desde el lanzamiento del mecanismo OXL, el 89% de las inversiones se orientaron a proyectos de educación, transporte, salud y saneamiento. En lo que va del 2024, las empresas mineras han adjudicado 4 proyectos mediante obras por impuestos por más de 53 millones de soles con el Ministerio de Educación, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La firma de estos contratos tiene un significado especial, pues beneficiará a más de 1 millón de personas en las regiones de Ica y Arequipa, a través de la construcción de una nueva infraestructura eléctrica bajo el modelo de asociación público-privada, autofinanciada
Estos proyectos no solo contribuirán a satisfacer la creciente demanda energética, sino que también fortalecerán el sistema eléctrico interconectado nacional, asegurando el suministro más robusto y confiable en el sur del país. Con una inversión total de 153 millones de dólares y un costo de servicio de 27.4 millones de dólares, estos proyectos abarcan importantes desarrollos en el sistema troncal e instalaciones de transmisión de conexión. Estos nuevos contratos de concesión de líneas de transmisión se suman a la importante cartera de proyectos que acciona en Perú, entre los que se encuentran las líneas de transmisión de Tumbes-Nueva Tumbes, Reque-Carhuaquero, Ica-Poroma y Caclú-Jaén, las mismas que se vienen ejecutando dentro de los plazos y alcances previstos, demostrando la solidez y confiabilidad de Acciona. El éxito de estos proyectos es reflejo de la experiencia de Acciona a nivel mundial y la consolidación de su presencia en el Perú, así como el firme compromiso de la compañía por desarrollar proyectos sostenibles, con los más altos estándares de calidad, de la mano de un equipo conformado por los mejores profesionales del país. Las estadísticas nos dicen que ya hemos iniciado un proceso de recuperación franco. Hacia el cierre del año se estima que vamos a crecer a una tasa del 3.2%. Sin embargo, creemos que a medida que se van concretando decisiones como esta, creo que podemos ser un poco más optimistas y anticipar que quizás vayamos a tener una tasa de crecimiento mucho más cercana al 4% al cierre del año. Pero quiero resaltar que Proinversión se planteó un desafío muy grande, ¿no? Y es de alcanzar los 8.000 millones de dólares de inversión para este año, que significaba un reto, creo que es 4 veces más grande que el que tuvimos el año pasado. En lo que va del año ya han superado los 6.000 millones, les queda cerca de 2.000 para poder alcanzar la meta y decir con satisfacción reto cumplido. Dentro del encargo que tenemos Ministerio de Energía y Minas de Plan de Transmisión 2023-2032, hemos concretado la firma de este primer grupo que se adjudicó en el mes de junio. Son 3 proyectos que van a permitir tener un impacto favorable en regiones como Ica y Arequipa, que involucrarán a 1 millón de habitantes, con lo cual el beneficio va a ser que los próximos años, en la medida que los proyectos se ejecuten, se va a tener una mejor calidad y se va a asegurar mejor el servicio eléctrico en esta zona. Digamos, es un buen año para las acciones público-privadas, van a ser cerca de 8.000 millones de dólares los que se van a poder adjudicar. El mercado internacional está reaccionando positivamente y los inversionistas también, en la expectativa de seguir confiando en el país. Son proyectos que hay que destacar que se ligan con un objetivo de ir hacia el largo plazo y por ello la importancia que Perú siga en esta ruta para asegurar crecimiento futuro. Nosotros aquí a fin de año tenemos los 2 grupos eléctricos que ya había un poco mencionado, es un poco la expectativa por los adjudicar. Adicionalmente también estamos trabajando en la longitudinal de la Sierra Tramo 4, que es otro proyecto que tenemos para fin de año, y también se suma a ello la operación y mantenimiento del Hospital de Villa El Salvador. ¿No? Son proyectos que trabajamos con los sectores involucrados con el objetivo de lograr estas adjudicaciones hasta el cierre de este 2024. Los resultados que se han venido teniendo en estos 20 años, ha habido un cambio notable. ¿En qué ha radicado ese cambio notable? La población de Cuyes en la década de los 60, cuando comienza la investigación en Cuyes en el INIA, eran de 3 millones. Hoy día se tienen 23 millones. Pero, ¿dónde se ve el efecto realmente del impacto que han tenido las razas? Cuando hacemos el análisis de la población desde el 2022, desde el 2012 al 2022, después de liberadas las razas. El incremento poblacional allí se dio en 1 millón de cuyes de nuestra población. Todavía tenemos en nuestro país el 60% de la población de cuyes en sistemas de crianza familiares. Y allí podemos decir, ¿es visible el impacto? Todavía podríamos decir no. Tenemos que trabajar en el familiar porque a través de él podemos mitigar el problema de la anemia infantil y allí podríamos decir tarea cumplida.
Ancash es una región minera que genera muchos recursos, pero también tiene una serie de potencialidades, ¿no? El Cuy es una de ellas, sin lugar a dudas, y es parte de la estrategia de Antamina buscar potenciar, ¿no? esas fortalezas que tiene Ancash, y por eso esta alianza estratégica con INIA, que ya viene de más de 20 años. Nosotros, lo comentábamos con el viceministro hace un momento antes de ingresar a la mesa, buscamos, y ese creo que es el siguiente paso en esta alianza estratégica que tenemos con el INIA y con el sector. La verdad, tenemos varios trabajos con diferentes agencias del sector, que es buscar enganchar todos estos emprendimientos, estas iniciativas que estamos teniendo como región con el mercado, con mercados nacionales y por qué no también con mercados internacionales. Buscar empezar a traer empresas ancla a la región, ¿no? Que busquen encadenarse, ¿no? Con estos pequeños productores, estas asociaciones, y generar también un beneficio, un valor compartido para todos, ¿no? Entonces, debo saludar el esfuerzo que se realiza tanto la parte privada como el sector público, en este caso específico Altamina con INIA, para que finalmente los favorecidos sean los productores y los que más lo necesitan, a fin de que puedan generar sus emprendimientos, y ese emprendimiento no solamente queda como tal para ese poblador, sino que ese producto final Cuy que llega al mercado, que en los últimos, yo diría, 20 años se ha hecho muy conocido y ha ido prácticamente fortaleciendo su consumo, ha ido incrementando su conocimiento. Esta actividad que nos une el día de hoy ha permitido también que sí podamos trabajar con la empresa privada, y una de ellas es Antamina. Antamina prácticamente ha venido desarrollando esta actividad en Guarmey, y ha permitido que no solamente emprendedores varones, sino mujeres puedan realizar esta actividad con éxito. Hay algo importante que quiero indicar, es que a través de nuestro viceministerio, nuestro ministro mismo, se ha conseguido que el próximo 2025 el INIA tenga 54 millones más de presupuesto para investigación, producción de semilla y transferencia de tecnologías, ¿no? Eso es fundamental. Siempre lo hemos dicho, que realmente si no apoyamos a la institución a buscar alternativas que nos permitan, en base a esta genética importante que tiene la institución, siempre vamos a estar rezagados. Un país menos dependiente es un país que va hacia el desarrollo, y eso es lo que tenemos que evitar. El Perú es el principal exportador de cuy en el mundo. 70% del consumo de cuy en el mundo proviene del Perú, aproximadamente. Hay otros países como Ecuador y Bolivia que también exportan cuy. Y básicamente pues es a familias inmigrantes latinoamericanas que son los que demandan principalmente el consumo de esta carne, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, hay muchos peruanos, hay muchos bolivianos que demandan cuy. Y el precio que se paga por el kilo de carne de cuy, ¿no? Exportado a estos países está entre 15 a 17 dólares por kilogramo. Entonces, justamente es, ¿no?, un enorme incentivo poder seguir impulsando estas cadenas productivas del cuy, por justamente la enorme demanda que tiene el mercado internacional y el crecimiento que tiene año a año también la demanda para la exportación de cuy. Casi 18 a 20% por año es el crecimiento que se ha ido registrando de las exportaciones de cuy del Perú hacia el mundo, ¿no? Entonces, el poder promover investigación, innovación, como esta raza Perú, que es una raza que tiene todas las condiciones para poder ser altamente competitiva, es lo que justamente nos da luces de que podemos seguir apostando por una cadena que además genera mayores ingresos económicos a estas familias que están en las zonas de producción más importantes de la sierra, ¿no? Y la mujer productora es la que de alguna manera lidera, ¿no?, este proceso justamente de empoderamiento de esta importante cadena productiva del cuy.
¿no? A través, ¿no?, de todo el apoyo que ha tenido el Estado. INIA, Antamina, Agroideas han impulsado con planes de negocio justamente la cadena productiva del cuy. Y luego se ha pretendido continuar con estos convenios de gobierno a gobierno indiscriminadamente. Y en ese sentido es que nosotros queremos pronunciarnos por el hecho de que el Perú lo que necesita es una buena ley de contrataciones del Estado. Necesita una convicción de que nosotros los peruanos también podemos enfrentar los retos de la ingeniería. Y por supuesto el Colegio de Ingenieros tiene que defender ese rol de los ingenieros peruanos. No cabe la menor duda que pueden haber casos que se puedan presentar, como el caso de los panamericanos, y seguramente serán casos puntuales. Pero es evidente que el aeropuerto de Chincheros, que la carretera central, que los convenios que se pretenden firmar específicos para algunas obras de gobierno a gobierno, al final lo que tienen es a una empresa detrás de ese gobierno. Y entonces nosotros lo que queremos es la mayor transparencia posible, y es por eso que hemos salido con este pronunciamiento. El Estado es el gran promotor, el gran provocador de que la corrupción sea una de las formas para acceder, desgraciadamente, a obtener una buena pro, obtener un contrato. La línea de contratación del Estado que ha mencionado Roque es un buen reflejo de eso, ¿no? ¿Cómo es posible que se ponga, por ejemplo, se permita, se anime a que los postores se bajen hasta 20%, 10%? Es un insulto. No significa bajar honorarios, bajar pagos, aparecen buenas famosas cadenas. ¿Qué es lo que ocurre? Los constructores todos igual al 20% menos, ¿no es cierto? Así es. ¿Quién decide? ¿Quién elige? ¿Quién elige? El notario. El notario es el que elige por la cuenta cuál es la mejor obra que se va a hacer con este 20% menos, que luego la empresa verá dónde lo saca, a quién se lo descuenta, qué calidad reduce o qué adenda aparece. El Estado es el gran provocador de esa situación. Hay un calendario de obras impresionante. En Lima mismo nunca ha habido tanto anuncia de obras como en este momento, ahora que está por llorar. La nueva carretera central, 20.000 millones. La vía Santa Rosa, la línea 2 del metro, la ampliación, la conexión de Chancay con la ciudad. Es decir, estamos ante un menú el gobierno de Lima ha emitido bonos por 5.000 millones para la infraestructura también. Estamos ante un menú de obras impresionante. ¿Claro? Lo que necesitan, evidentemente, es estar todas ellas, ¿no?, bajo el paraguas de reglas de juego limpias, claras, transparentes, para todos. Porque cada proyecto, y habiendo revisado unos proyectos emblemáticos, los más grandes que están ahora en discusión, resulta que cuestan el doble de lo que podría costar normalmente. Entonces, ¿de qué eficacia y eficiencia estamos hablando? Si hablamos de 70.000 millones de soles que están en cuestión en un grupo de proyectos, en realidad nos debería costar solo 35.000 millones de soles, y no 70.000 millones. ¿Qué haríamos con 35.000 millones que nos sobran de este tipo? Imagínense cuántas obras de $500.000 de soles a nivel del país podríamos hacer. ¿Cuántos hospitales, carreteras, etcétera, etcétera? Tan solo con ahorrar de esa manera. Entonces, habría que revisar claramente la eficacia de este tipo de proyectos que han demostrado no ser efectivos a la hora de su implementación. Revisemos cada uno de los proyectos y, por ejemplo, ya se mencionó el tema de la carretera central, ¿no es cierto? De 11 millones de soles a 22, el doble en un cambio de estudio, nada más. Entonces, además de las características de estos contratos, ¿no es cierto?, el secretismo que se ha hablado, o sea, son secretos, ¿no es cierto?,
están blindados ante cualquier reclamo, entonces tienen todas las características como para que la corrupción avance, ¿no es cierto? No podemos objetar ni siquiera. Entonces, ¿por qué esa desigualdad y discriminación con los profesionales peruanos? Que en este marco de este mismo proyecto estarían ganando 1/10 de lo que gana un profesional extranjero. Está el problema. ¿Dónde está el problema? Quizás en una excesiva participación de la Contraloría General de la República y los órganos de control institucionales, que habría que revisar cuál es el rol, porque si vamos a tener un organismo que tiene 9.000 personas y que esté persiguiendo la falta del procedimiento en algún momento en la contratación, en lugar de estar encontrando los grandes casos de corrupción, pues tenemos un órgano que no está funcionando bien o no le hemos dado el papel que debería cumplir. Si tenemos problemas como interferencias que no se solucionan a tiempo, eso no tiene nada que ver con la modalidad de contratación. O si tenemos problemas de expropiaciones, que tenemos una norma que las hace poco ágiles, tampoco tiene nada que ver con la modalidad de contratación. Entonces ataquemos esos problemas para poder solucionar la dificultad que tenemos para hacer obra pública. No creer que esto es la panacea y que con esto se soluciona todo. ¿Qué es un contrato de Estado a Estado? Esto está en el portal del Estado peruano. Es cuando el Estado peruano contrata con un Estado extranjero para la adquisición de bienes, contratación de servicios, la ejecución, gestión, desarrollo u operación de proyectos u obras. Estas pueden ser ejecutadas por el Estado extranjero a través de sus propios organismos, dependencias, empresas públicas o privadas, nacionales extranjeras. Una de las características de dicha contratación es que no se rige por las normas peruanas, etc. A ver, si vamos a hacer un mecanismo, vamos a crear un mecanismo para saltarnos la norma peruana, porque acá lo dice claramente, no se rige por las normas peruanas. ¿No es mejor cambiar la norma peruana y hacer una norma que funcione, en vez de decir, no aplicamos la norma peruana porque no funciona? Eso realmente es inaudito, es absurdo. Es como que digamos, vamos a traer el reglamento de tránsito de otro país porque nuestro reglamento de tránsito no funciona y aplicamos el reglamento de tránsito de otro país. Eso no se puede ver, no se puede permitir, no se puede admitir en ningún país del mundo. Desde la Asociación Peruana de Consultoría venimos haciendo un llamado en general a todas las asociaciones, tanto Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, para poder enfrentar esta situación de este manejo y digamos, exagerado del gobierno de pretender llevar a cabo proyectos que tanto la ingeniería nacional, las empresas nacionales de consultoría han desarrollado a nivel de todos estos más de 100 años de república que llevamos, en donde se han desarrollado los proyectos más grandes y complejos por parte de nuestros ingenieros nacionales y nuestras empresas nacionales. Carreteras, canales, trasvases, hospitales, teatros. O sea, hay una serie de proyectos que por la alta complejidad que han tenido en su momento no han requerido tener un contrato de gobierno a gobierno. A nosotros como Asociación Peruana de Consultoría nos llama la atención en nuestras reuniones trimestrales que llevamos a cabo con los demás países de la región, se sorprendan tanto de que nosotros entreguemos nuestro presupuesto supuestamente a países para llevar a cabo la administración de ejecución de nuestros proyectos. Eso les llama mucho la atención a todos los países latinoamericanos, inclusive de Europa. ¿Cómo es posible que el país encargue con su dinero exageradamente, entregando un costo administrativo bastante alto, del 8% del costo de la ejecución del proyecto, para que manejen nuestro dinero y no terminen los proyectos? Ya acá se ha dicho de que los proyectos que se han desarrollado en la reconstrucción con cambios ha sido un fiasco, y es real. O sea, ya tenemos 7 años, desde el 2017, 2018, que se entregaron este dinero a un gobierno, creo que fue Canadá, en donde para llevar a cabo estos procesos han venido, digamos, de tumbo en tumbo, tratando de conseguir supuestamente el mejor contrato, liberado de procesos, liberado de la consultoría, perdón, de la Contraloría, liberado también de la supervisión, porque no existen supervisiones de este tipo de obras. Las supervisiones en estos proyectos simplemente son de carácter nominativo, si se puede decir.
Cabe señalar que las tierras raras son un grupo de 17 elementos esenciales para la fabricación de tecnologías avanzadas como imanes, baterías y componentes electrónicos en sectores clave como la energía renovable, la defensa y la automatización. En Perú, aunque la exploración y explotación de tierras raras es aún incipiente, existen importantes yacimientos del potencial, especialmente en regiones como Puno y la selva amazónica. Estas reservas podrían posicionar al país como un actor estratégico en el suministro global de estos minerales críticos, fundamentales para la transición hacia la economía verde y digital. En el año 2023 se produjo, y estoy hablando únicamente de tierras raras pesadas, es decir, de disprosio y terbio, más o menos 3.410 toneladas al año. Es un mercado muy chico, es un mercado especializado, no es un mercado como el cobre, sino son elementos especializados pero sumamente esenciales para el mundo. Y si vemos, solamente China produjo 3.200, China propiamente 3.000, casi 3.100 toneladas, China. Del lado izquierdo vemos a Serra Verde, que está ahí, ¿no? Que son 185, que es un proyecto en Brasil que ya está operando, pero que China compró la producción, el offtake, por los próximos 10 años, con lo cual, si tenemos que contarlo, lo contamos como parte de la producción china. Entonces, hoy en día China representa, en tierras raras pesadas, el 90 y tantos % de la producción mundial, o sea, tiene un control casi absoluto del mercado. Y las proyecciones en estos dos elementos es que se va a duplicar de aquí al 2030. Entonces va a haber un gap enorme, ¿no?, entre lo que el mundo puede producir y lo que el mundo va a necesitar. Al fondo, en la mano derecha de la lámina, vemos que vemos nuestros dos proyectos, que es Penco en Chile y Carina. Solamente entre los dos van a producir 241 toneladas. O sea, sigue habiendo un gap enorme para que otras empresas que están buscando en todo el mundo puedan justamente encontrar estos elementos y proveérselos al mundo para todas las necesidades que ya mencioné. Es cierto que la prospección de estos elementos, pues con las metodologías tradicionales, la geoquímica, ha reportado algunas anomalías en el centro y el sur del Perú, también algunas en la costa relacionadas a yacimientos de tipo IOCG, pero ante la ausencia de yacimientos conocidos, como en contraste obviamente con la minería tradicional, se han desarrollado o se están desarrollando en otros países y estamos implementando desde el INGEMET otros enfoques prospectivos, como es el enfoque de sistemas minerales, ¿no?, que nos distingue para cada formación de un yacimiento 5 procesos críticos, y es un enfoque distinto al tradicional porque es un enfoque deductivo, se basa en la comprensión de la generalidad de la formación del depósito para tratar de vectorizar hacia algo particular, y en este caso, ante la ausencia de yacimientos, pues es útil, ¿no? Entonces, para este sistema de elementos litófilos y tierras raras, en primer lugar tendría que haber las condiciones de fertilidad, que estarían dadas particularmente por las arcillas, que están en las cuencas paleozoicas. Posteriormente tiene que haber una geodinámica detonante, y aquí entra el magmatismo que se ha mencionado de naturaleza alcalina, que tenemos en el Perú, ¿no? Y además esta intrusión alcalina genera fusión de corteza, que genera magmasfera luminosos, que son los batolitos que tenemos en Puno, por ejemplo, Coazar y Comalimbani, que tienen enriquecimiento en litio. Entonces ya tenemos un segundo proceso crítico. El tercero es la arquitectura favorable para que estos magmas se emplacen. En el sur de Perú tenemos un importante sistema de fallas, Urcos, Urbán, Valladolid y Copacabana. Finalmente, la precipitación, que esté evidenciada en los valores anómalos geoquímicos de roca, que bueno, INGEMET dispone de más de 20.000 resultados de geoquímica de todo el Perú y se puede evidenciar aquí. Sin embargo, el quinto proceso crítico, que es la preservación, es lo que estaría faltando para que el sistema mineral, si es que se dio, se conserve, ¿no? Como se ha mencionado para el caso de las arcillas iónicas, por ejemplo, se necesitan de algunas condiciones como son la humedad, ¿no?, el ambiente cálido, pero se necesita también una estabilidad para que este regolito se conserve, ¿no? Y dado la rápida tasa de exhumación de los Andes, una zona potencial tal vez podría haber sido
la transición desde la cordillera oriental precisamente hacia la parte amazónica, pero pues como conocemos, nuestra geografía es accidentada y la probabilidad de que estos regolitos se conserven pues es bastante baja, ¿no? Entonces, particularmente yacimientos de arcillas iónicas no hay reportes en el Perú. Sin embargo, tenemos algunas pegmatitas, tenemos minerales, monacita, alanita, ¿no? Inclusive como placeres. Entonces, el Perú no tiene yacimientos conocidos como tales, son principalmente anomalías geoquímicas, ¿no? Y estamos trabajando en mapas que vectoricen hacia ciertas áreas. Sin embargo, la componente de la preservación es crítica, ¿no? Es por eso que se sabe que en Brasil se está trabajando con las arcillas iónicas y otras latitudes también que tengan estas condiciones, como sería Australia, ¿no? A nivel internacional, ya hemos visto que China es el líder indiscutible. De las 130 millones de toneladas a nivel mundial de tierras raras, China tiene el 30%, la tercera parte aproximadamente, más del 30%. Y está seguido por Vietnam, y está seguido por Brasil además. De esto, además, estas cifras vienen del portal Statista, un portal alemán, y también señala que va a tener del 2024 al 2030 un crecimiento estimado de 8.3% compuesto, llegando a las 150, a las 15.000, llegando a las 15.000 millones de dólares para el año 2030. Ahora bien, si vemos esta hegemonía de China, ¿no? Y además viendo que su producción es más del 90%, o aproximadamente el 95%, viene a ser ya un tema de seguridad, un elemento estratégico, las tierras raras. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de temas para productos tecnológicos, sino también para la transición energética y también incluso para productos que se elaboran en la industria militar. Ahora, ¿qué ha hecho China al respecto? Pero ha ido más allá. En diciembre del año pasado ha restringido la exportación de las tecnologías de procesamiento a otros países. Y es más, en julio de este año lo que ha hecho es restringir aún más, creando un ente estatal nacional para lo que es la exploración, el procesamiento, incluso la comercialización de las tierras raras. El mercado de tierras raras es un mercado súper opaco, ¿ok? ¿En qué sentido? Que no hay cifras confiables para saber su tamaño. Dependiendo de qué estadística tú ves, puedes tener números que dicen que es 6.000 millones o otros números que dicen que es 4.000. Pero en esencia está entre 4.000 y 6.000 millones de dólares como mercado total. Es un mercado muy pequeño. Solamente, digamos, la producción de oro del Perú es un múltiplo de ese número, ¿ok? Entonces son metales nichos, eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Lo segundo es que China, como mencionaron anteriormente, controla muy de cerca el tema de la separación de las tierras raras en tierras raras individuales. ¿Cuál es el problema? Todas las tierras raras tienen el mismo radio iónico y tienen la misma carga, entonces tienen propiedades químicas muy parecidas. Para poderlas separar, agarran el carbonato, lo disuelven y lo pasan por extracción de solventes como 1000 veces, porque las diferencias químicas son extremadamente sutiles. Entonces, por ahí viene un poco la problemática de la recuperación de tierras raras y por qué los chinos guardan la tecnología en 7 llaves. Podríamos pensar, ¿y cuántos denuncios mineros hay de tierras raras? Nos se han preguntado, seguro acá también en las preguntas que nos han enviado, pero hace años ya más o menos esto para el Estado, que nos representa aquí también Marchena con lo del INGEMET, ha empezado a estudiarse, un geólogo colega Valencia empezó a hacer los estudios hace 12 años, a partir del 2011 más o menos aquí en Perú, ya con destino a eso. Y más o menos en 2015, 2017 empezaron a hacer algunos denuncios, algunas empresas, ¿no? Alturas Minerals, Río Sol, por tierras raras.
pero miren, o sea, hasta ahora y no hay ningún desarrollo de eso todavía al detalle y bueno, lo han dejado ahí, ¿no? Entonces necesitamos seguir impulsando esto y también, como dijo aquí nuestro colega, no desanimar el estudio de estos minerales críticos. Y sí es cierto, como dice también Isaac, lo primero es que tenemos un mineral importante en el cual podemos, como transición energética, salir adelante, que es el cobre. Lo tenemos, la calcopirita es el mineral que tenemos por todo el Perú, no crean, en las vetas de oro del sur, en el norte, todo Cajamarca, hay como 5 o 6 proyectos que no salen, potencia en cobre, de hecho. Estamos prácticamente a un mes. Recordemos que es el 4 de noviembre al 8 de noviembre. Tenemos también una actividad de integración, que es una maratón el domingo, la previa se puede decir, el domingo 3, para integrar nuestra colectividad en la ciudad de Moquegua, ¿no? Van a ser como 120 ponencias, ya están cubiertas, estamos afinando una que otra actividad. Sí, de hecho, tenemos ponentes nacionales, ¿no? Tenemos al decano del Consejo Departamental de Lima, que es un ponente de primera, que es el ingeniero Roque Benavides. Tenemos al ingeniero Oscar González Rocha, que es un minero mundial, se puede decirlo, porque tiene responsabilidad haciendo minería en Grupo México, en Perú, México y Estados Unidos. Tenemos al señor Manuel Viera de Chile, ¿no? Él es un ponente que también lo hemos considerado en la lista. El señor Valentine, americano, que representa el gerente general de la compañía, la minera Los Calatos de Hampton. Y sí, es bastante nutrida nuestra participación. Un actor es importante en ponencias, Sauer está presente con más o menos con 16 a 17 ponencias. Anglo American tiene 11, Buenaventura está con 3 ponencias, que son los coorganizadores, pero también están las empresas proveedoras, que es muy importante, ¿no? Ferreiro se hace presente con 3 ponencias. Mónica, son 4 salas en paralelo de la actividad, ¿no? Entonces, tenemos también las visitas técnicas a las unidades operativas de Cuajone, Toquepala. En Hilo tenemos la fundición y refinería y el patio puerto de Sauer, Perú. Y esto va a ser en doble partida. O sea, quiero decir, el jueves 7, toda esta batería de visitas, y el viernes 8 de noviembre se repite lo mismo. Y esto también es un gran aporte para que se difunda y se vea en terreno lo que hace la minería. Lo mismo con Anglo American que Quellaveco, ¿no? En partida doble, el 7 y el 8 de noviembre. Y también en este Proyecto San Gabriel, ahí tenemos sí una visita solamente el viernes 8 de noviembre. Tenemos la rueda de negocios, para acercar sobre todo a las empresas medianas o pequeñas que a veces no tienen la oportunidad en el día a día de tener mucha cercanía con las mineras, pero ya ya está definido prácticamente, van a estar estas empresas grandes y hay algunas otras también, hay como 6, 7 empresas mineras que van a atender, y tenemos inscritos como 80 empresas, representantes de empresas que van a estar ahí preguntando, también obviamente por la cantidad de participación que hemos logrado. Si no me equivoco, son 5 minutos por cada uno de ellas para que pregunten cómo se registran, cuál es el procedimiento y la oportunidad sobre todo que hay, ¿no? Que hubiera en cada una de estas empresas mineras. Tenemos un simulacro de rescate minero por parte del Estado del Perú y por parte de Anglo American también el 7 y el 8, entre las dos mineras, un día cada uno. Y hay concursos de voladura, hay concursos de planeamiento entre universidades. O sea, es un programa
bastante interesante y hoy obviamente orientado a los profesionales, pero también a los estudiantes, teniendo en cuenta que es la Universidad Nacional de Moquegua, junto con el patronato, junto con nosotros, los organizadores, ¿no? En la feria, que es el cuarto Moqueguamín, estamos también en ese afán de... Pero hay un buen avance, está encima del 80% prácticamente, a un mes de la actividad, así que estamos bien encaminados por ese lado. La importancia del evento es muy importante, Mónica. ¿Por qué? Porque esta es una zona minera en primer lugar, ¿no? Moquegua ya ha tomado totalmente esa característica porque Quellaveco entró en operación el año 2022, en septiembre oficialmente, y ahora hay otro proyecto más. Bueno, ya con esto, con Quellaveco hay dos minas en operación. Está ahorita en construcción el proyecto San Gabriel de Oro en el distrito de Ichuña, la provincia de Sánchez Cerro, aquí en Moquegua. Y hay otro proyecto que también nos da mucha alegría, que ya se ha iniciado su trámite para el estudio de impacto ambiental, que se llama Los Calacos, proyecto de cobre también. Entonces, en un horizonte de 3 a 4 años, Moquegua va a tener 4 operaciones, minas operando, y eso es muy importante, ¿no? Recuerda que las 4, más adelante 3 son de cobre, y como sabemos, ahí viene la importancia del evento. El cobre es un metal estratégico para que está requiriendo el mundo por la transición energética. Eh, Muy importante también la difusión de nuestra industria minera, ¿no? Eso es un asunto que siempre lo recalcamos porque la minería es una industria que es una locomotora, pero también siempre, en nuestro modo de ver, siempre necesita difusión y a veces no se le da esa atención que creo que se le debe dar, ¿no? Entonces, por eso se llama Comasulmí, porque está posicionada en Moquegua, pero difunde toda la actividad minera en el sur. Y el sur en general, has visto la difusión que hacen desde el MINEN con la cantidad de proyectos en total que tiene por cobre, 31 proyectos en todo el país, y aquí en la región sur hay 14, prácticamente la mitad solamente de cobre, ¿ah? 10 proyectos nuevos, vírgenes, Greenfield, que se le llama, y 4 que son ampliaciones, mejora. Entonces, es muy importante este contexto particular que tenemos en la industria minera por la transición energética, por la difusión, y lo otro que también, un asunto que no es menor, integramos a la academia, que es la Universidad Nacional de Moquegua, lo hacemos en conjunto con ellos. Pero también reiterar, muy importante, Mónica, que el apoyo de las empresas, de estas tres, ¿no? Que son coorganizadoras prácticamente del evento, Sauer Perú, Anglo American Quellaveco y Compañía de Minas Buenaventura. El sur tiene muchos yacimientos, y te he comentado cuántos, que podría generar fácilmente 1.100.000 toneladas adicionales de cobre fino. El norte de nuestro país tiene lo propio, así que Dios quiera que si estos proyectos se desarrollen, podríamos fácilmente estar en el orden de los 5 millones de toneladas métricas de cobre fino por año, ¿no? ¿Y qué es lo que va a necesitar el mundo? Y posiblemente quede corto aún esto, ¿no? Porque un proyecto, como sabes, pues su etapa de maduración está alrededor de 30 años en nuestro país, ¿no? El cobre sigue subiendo y creo que la oportunidad no hay que desaprovecharla, pues, Mónica, porque están los riesgos, no pueden aparecer sustitutos más adelante. Ahí ya está el grafeno, ya existen sustitutos, lo que pasa es que todavía no están a nivel comercial todavía, ¿no? Pero a nivel de tecnología ya hay sustitutos. Entonces, hay que aprovechar nuestra potencial de nuestro país con esta oportunidad que Dios nos ha dado de ocurrencia de minerales indistintas. En todos los departamentos yo creo que hay minerales. Está además del cobre litio, ¿no? El Perú ahí ya tiene 2 depósitos en Puno y tal vez debería haber más, sino que se requiere exploración, ¿no? Pero ahora es la oportunidad porque el requerimiento va a ser mayor en los años venideros. Pasa eso, y lo tiene una oportunidad de tener un nuevo terminal portuario, además de la actual puerto de Napu, ¿no? O sea, dentro de poco podrían ser dos. Va a depender bastante del rol del gobierno regional, que están trabajando en ello con la Autoridad Portuaria Nacional, pero lo que te quería decir que hay una ponencia del asesor portuario del gobierno regional que también va a dar una ponencia referida precisamente a este tema,
Y lo estamos viendo aquí en Corío también, que el gobernador Roel Sánchez de Arequipa está haciendo bastante énfasis con la posibilidad de Corío. Y sabemos, Mónica, pronto entra en operación el próximo año, ya inicia construcción Zafranal, perdón, todavía no es operación, va a iniciar su construcción. Y seguro que en un par de años, hacia el 2027 más tardar, Zafranal va a generar más carga portuaria que es concentrado de cobre, ¿no? Y hemos escuchado ya, cuestión de 2 meses atrás, que Tissur, el propietario y el administrador del puerto de Matarani, anunciaba una inversión de 380 millones de dólares. Mira, el encadenamiento productivo en puertos, en el sector eléctrico es algo parecido. Arequipa sabemos que tiene como 10 proyectos de energía renovable, obviamente con esta expectativa por el crecimiento de la minería definitivamente. Moquegua tiene 4 plantas fotovoltaicas de energía renovable y tiene 2 en proyecto. Todo esto generado definitivamente por la minería, ¿no? Entonces, eso es muy importante recalcarlo y ya sabemos las otras, el encadenamiento en mano de obra numerosa que genera con el transporte terrestre, no la minería, ¿no? Que a veces no se comenta mucho, pero genera bastante empleo, el encadenamiento productivo, la locomotora que le llamamos por el desarrollo de la minería, ¿no?